Contemporáneo a Einstein hay este personaje, Edwin Hubble, un astrónomo norteamericano que aprovechando los mejores telescopios de su época que estaban en Estados Unidos, de hecho, comenzó a estudiar esas manchitas, esas nebulosas, ¿verdad? Que Hubble empezó a registrar 150 años atrás. Y se dio cuenta de cosas muy interesantes, ¿sí? Tenían movimientos propios, ¿sí? Pero se dio cuenta que la mayoría de ellos se estaban alejando de nosotros. Después Hubble identificó correctamente estas nebulosas, ¿verdad? O estas manchas como galaxias más allá de la Vía Láctea, pero incluso descubrió que entre más lejos estaban, más se alejaban de nosotros, ¿sí? Acertadamente, por allá en 1929, postuló su hipótesis de que la única explicación que justificaba ese fenómeno era que el universo estaba en expansión, que no estaba estático como lo había promovido Einstein, por ejemplo, sino que estaba en expansión. En honor a Hubble, a finales del siglo pasado se lanzó el telescopio espacial que lleva su nombre, que al no estar limitado por la absorción de la atmósfera, pues tiene una capacidad enorme de estudiar objetos tanto en el sistema solar como mucho más allá, ¿verdad? Sí, son famosas las imágenes del Hubble que se pueden conseguir y son accesibles a través de internet. E igual de famoso pues son los problemas que tuvo el Hubble cuando se lanzó y que tuvieron que hacerse misiones espaciales de rescate en el espacio para poderlo salvar. Afortunadamente así ha sido y este es el día en que todavía el telescopio Hubble es una fuente de información impresionante en astronomía. Contemporáneo a estos dos eh, personajes está Georges Lemaitre, un cura, un sacerdote católico, que él utilizaba tanto los principios de la fe como las de la ciencia para intentar explicar el mundo. ¿Sí? Utilizó las observaciones de Hubble, pero también la física y la matemática de Albert Einstein para proponer lo que hoy se llama el Big Bang, ¿verdad? Él lo llamó el átomo primigenio o el huevo cósmico, y que básicamente es que si el universo está en expansión y se está expandiendo, pues debió existir algún momento en la historia del tiempo en el cual todo debió haber estado concentrado en un punto infinitesimal muy caliente y que a partir de ahí pues surgió el universo. Eh, Einstein no comulgaba inicialmente con esa idea que el universo estuviera en expansión. Él defendía, por principios religiosos seguramente, una idea de universo estático, ¿sí? Aunque la intuición nos dice que desde Newton, por ejemplo, alguien ya podría haberse aventurado de que para contrarrestar la fuerza de gravedad el universo debía estarse expandiendo, ¿verdad? Bueno, la historia de Lemaitre es un poco compleja porque pues, recibió muchas críticas, no solamente de Einstein, sino de otros, porque pues eso de ser una persona religiosa pero intentar utilizar la ciencia para explicar el universo pues no termina de encajar, ¿no? Entonces tenía enemigos tanto del lado religioso como del lado eh, científico, pero hoy por hoy, ¿verdad? A Georges Lemaitre se le considera pues como el padre de la teoría del Big Bang, que es algo que en realidad pues ya se considera como aprobado. De hecho, hay algunos que afirman que Lemaitre propuso la expansión del universo antes que Edwin Hubble. Edwin Hubble publicó eso en 1929. Hay un artículo, aunque en francés, ¿sí? de Georges Lemaitre, en donde propone esa misma idea. Claro, no todo el mundo habla francés, ¿verdad? De pronto la publicación no era tan afamada y hoy por hoy se le reconoce a Edwin Hubble que fue el primero en afirmar que el universo se expandía, aunque hay una corriente que intenta reacreditar ese descubrimiento en realidad también a Georges Lemaitre. Bueno, vamos a concluir con Carl Jansky, que era un ingeniero de radio, que con antenas como las que ahí ven, ¿verdad? Es decir, no muy complejas, no muy elaboradas, comenzó a estudiar otros tipos de radiaciones, ¿sí?
y se dio cuenta de que habían algunas fuentes de radiación que no estaban ubicadas necesariamente en el sistema solar, que venían de lo que se creía era el centro de la Vía Láctea, y fue muy juicioso registrando las mediciones que él hacía y comenzó a hacer mapas de la galaxia eh, que venían de ondas de radio, ¿sí? Y hoy por hoy, ¿verdad? Las ondas de radio es una fuente de información tremenda, impresionante, para estudiar objetos distantes en el universo. Bueno, con esto concluimos entonces estos 300 años de lo que he llamado astronomía moderna. Voy a dar gracias a Amanda Noguera, que me ayudó con la elaboración de algunos apartes de las diapositivas, y a partir de ahora vamos en los próximos videos, ya casi para cerrar la unidad temática 2, a estudiar la era espacial, ¿sí? Aquí hay mucho material en internet, hay muchas películas, hay muy buenas, ¿verdad? Vamos a referenciar todo eso para ustedes. Les implicará quizá un poco más de tiempo para mirar toda la información que existe, pero la verdad es un periodo de la humanidad impresionante que vale la pena conocer.